Hola a todos, ¿qué tal? Espero estén bien. Bienvenidos a esta nueva clase en el curso de NLP. Y bueno, continuando con el procesamiento de la información textual, hoy vamos a analizar dos procesos adicionales que se llaman stemming y lemantización. Son bastante útiles para reducir lo que es variabilidad dentro del contexto de las palabras. De nuevo, esto hace parte de varios videos que hemos estado trabajando en cuestión de limpieza de datos. Y recuerden que este notebook se llama clase 6, lo van a encontrar en el repositorio GitHub de acá abajo. Lo mismo con la data que estamos utilizando. La idea es poder practicar, así como lo hemos hecho con distintos notebooks, en la parte de lo que es la limpieza con el lenguaje español y el lenguaje inglés. Y bueno, vamos a hablar de los dos procesos y mirar un poquito las diferencias y cuál funciona mejor. Y bueno, básicamente los dos procesos son bastante similares, solo que hay una complejidad mayor en la lemantización. Pero bueno, vamos a definir primero qué es el stemming y después vamos a ir pasando por lo que es la lemantización y cómo aplicarlo. El stemming básicamente es el proceso de extraer lo que es la palabra raíz o la palabra base de cualquier expresión. Usualmente nosotros en el lenguaje tenemos lo que se denomina, en este caso, morfemas. Y bueno, esos morfemas son las unidades fundamentales de cualquier estructura semántica. Esos morfemas a veces están compuestos por lo que se conoce como fijos, prefijos o sufijos. Y eso hace que cambie un poco el sentido de la palabra. Sin embargo, lo que a uno le interesa es sacar la palabra raíz, porque la palabra raíz es de fondo la que tiene el mensaje principal. Muchas veces cuando uno extrae la raíz, uno dice, oye, obtienes un tallo o un stem. Y también nosotros podemos hacer lo que es inflexión o también desinflexión, que en ese caso se llama derivación. Un ejemplo típico es la palabra, por ejemplo, jump. Esa sería la palabra raíz o el stem. Y nosotros podemos agregarle distintos afijos al final para modificar un poco el sentido. Entonces hablamos de jumps, jumped, jumping. Todos esos son inflexiones distintas. Pero en cualquiera de los casos, si nosotros sacáramos la palabra raíz, obtuviéramos jump. Bien. Y bueno, dentro de lo que es la librería de Python hay muchas formas de hacer el proceso de stemming. En general hay una API que se llama Porter Stemmer, que es una de las que más fácil funciona. Y bueno, vamos a trabajar con esa. Hay versiones adaptadas de esta, un algoritmo que se llama Porter 2. En fin, entonces voy a mostrarles un poquito cómo funciona la librería Porter Stemmer y cómo hace el proceso de stemming. Entonces nada, acá se carga lo que es la librería, se genera el objeto, en este caso Porter Stemmer, que es como la clase vacía, y aquí después se le puede aplicar cualquier método, en este caso el stem, sobre cualquier palabra. Y como pueden ver, básicamente ahí cualquiera sea la inflexión, igual siempre llega jump. Lo mismo pasa con palabras que están en distintas formas verbales, por ejemplo así. Saca lo que es la estructura del type. No es el único método para hacer lo que es stemming. Hay un método propuesto por Lancaster que básicamente utiliza unas reglas causales del lenguaje y también se puede utilizar en el lenguaje inglés. Fíjense que de nuevo uno crea el objeto, lo carga y básicamente después lo aplica sobre las palabras. Y lo mismo pasa con cualquier forma verbal. Hay también otros algoritmos que son un poquito más sofisticados, como el regex stemmer, que lo que hace es tener en cuenta lo que son caracteres especiales dentro de las palabras, junto con lo que es la estructura básica de Porter Stemmer. Y para implementarlo, pues nada, uno carga la estructura y luego aplica el objeto, lo carga. Este min4 básicamente establece cuánto va a ser la estructura de distancia entre lo que es la palabra y su posible stem. Y bueno, básicamente después de que se crea, igualmente se puede aplicar sobre cualquier palabra o cualquier oración y va a devolver lo que son las raíces. Fíjense que en este caso hay una reducción un poco más drástica, si se quiere, de lo que es la palabra original. Bueno, y esto es para el idioma inglés. Ahora, para el idioma español nosotros tenemos distintos algoritmos ya preentrenados. Uno se llama Snowball, que es uno de los que más se usa. Está diseñado para cerca de 10 lenguajes. Y bueno, es un algoritmo bastante bueno para el caso del español. No es que haya muchos para el caso del español, pero es uno de los que más se usa.
Y bueno, uno lo carga, el objeto le pone un nombre, le coloca el idioma y bueno, como ven aquí, saca lo que es la estructura de la red. Si tienes varias palabras, pues nada, simplemente generalizar esto a través de una lista por comprensión y puedes darte cuenta que igual funciona. El algoritmo también está diseñado para ponerlo en cualquier estructura de lenguaje, por ejemplo el alemán. Ahí pueden ver todos los idiomas disponibles, desde danés, inglés, finlandés, entre otros. Por ejemplo, esto es una palabra en alemán y ahí ven que saca la estructura final. Ahora, si queremos hacerlo para una oración, pues podemos crear una función sencilla, se llama SimpleStammer, recibe un texto, crea el objeto portal_stammer. Esto se podría crear afuera incluso. Y luego simplemente pasamos el objeto por el stemming y nos devuelve el texto con el proceso finalizado. Y bueno, en general ahí ven que básicamente hay algunas cosas que hace bien y algunas cosas que hace mal. Es por eso que la gente decidió no solo quedarse con el stemming, sino hacer un proceso un poco más avanzado que se llama lemantización o lemantizing. El stemming básicamente y la lemantización son bastante similares. En ambos nosotros tratamos de remover los afijos con el fin de quedarnos con la palabra base. Pero la diferencia fundamental es que la raíz usualmente no siempre es una palabra correcta. Aquí lo vieron con la palabra daily. Fíjense que lo que sale acá es daily y eso no tiene sentido. Entonces, la lemantización lo que hace es sacar el lema, que no solo es un tallo o una raíz principal, sino que tiene un sentido lexicográfico apropiado. Y por eso la lemantización usualmente toma más tiempo que el proceso de stemming y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en los procesos de lemantización porque pueden ser bastante demandantes de lo que es memoria y también de tiempo. Entonces, bueno, hay diferentes algoritmos para poder aplicar lo que es la lemantización. Uno de ellos es el Wordnet. Y bueno, como pueden ver, uno puede cargar el objeto, lo procesa. Y acá le puede especificar incluso si es que quiere sacar de la palabra algún pronombre. Eso significa noun. Si colocas B significaría verbo. Puede sacar alguna forma gramatical que a ti te interese. Entonces ahí el Wordnet él va a cargar el algoritmo y luego pasas la palabra y lo que quieres extraer. Ahora, si quieres sacar verbos, fíjense que ahí funciona bastante bien. Incluso cuando están en distintas formas verbales, pasado, presente, etc., lo lleva a la forma base. Y incluso con los adjetivos, aquí con el A de adjective, vas a sacar lo que es la estructura principal, el lema, que es distinto al stem. ¿Ya? Y bueno, aquí también podemos sacar, por ejemplo, aquí por ejemplo se nota que en algunos casos no funciona tan bien. Si yo le pongo un verbo cuando es le digo que lo lemantice como un pronombre, obviamente no va a hacer nada. Así que depende mucho de lo que quieras modificar. Y nosotros también tenemos algunas librerías un poco más avanzadas para poder hacer el proceso de lemantización. Esa librería se llama Spacy y está diseñada para poder trabajar sobre un vocabulario base. En este caso yo estoy descargando un vocabulario que se llama Let's Core News MD. Está en Spacy y básicamente es una recopilación de información de, en este caso, lo que son noticias. Y básicamente con esto se hace un objeto procesador y a la vez podemos hacer lo que es el proceso de lemantización e incluso el proceso de stemming en caso de ser necesario. Hay distintos módulos ya preentrenados. Este es uno de los que más se usa. Tiene unas estructuras bastante buenas. Y fíjense que acá abajo pueden encontrar en este enlace distintos modelos. Hay unos que son más robustos, uno que se llama el MD, entre otros. Bien. Entonces, después de que nosotros instalamos eso, podríamos cargar el objeto procesador, eso se le conoce como el Processing NLP. Y luego de eso creamos una función para que se aplique sobre cualquier palabra. Entonces recibe la palabra, pasa por el objeto procesador y luego nos devuelve el lema de la palabra. Como ven aquí, nos devuelve el lema de corriendo, que en este caso vendría a ser la palabra correr. En algunos casos puede que se demore algunos segundos en cargar el objeto, pero bueno, depende un poco de lo que es la estructura. Este es un procesador un poco más pesado, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con él. Fíjense que acá le pasé lo mismo, usé una lista por comprensión para pasar por distintas palabras la lemantización y fíjense que todo va a correr, no importa la forma verbal, llega a la estructura. También nosotros podemos
desactivar algunas opciones del procesador, como por ejemplo lo que es el parsing y lo que es el Name Entity Recognition, y que solo se enfoque en lo que es la detección de lemantización y otros procesos. Eso se hace con esta opción que se llama Disable. Y bueno, después acá lo que hice fue crear una función un poco más general para poder aplicarla sobre un data frame. Y en ese caso, aquí lo que traje fue el procesador de las palabras en inglés. Se llama English Core Web MD. Nosotros acá podemos incluso, para evitar el tiempo innecesario de cálculo, pasar las stopwords para que filtre sobre el texto y no se enfoque en todas las palabras. Entonces acá esta función recibe el data frame, una columna textual, va a comenzar a calcular el tiempo, filtra que no sea nulo, porque si no, no te va a dar nada. La casilla, luego lo que hace es borrar, resetear el índice, y con esta pequeña función anónima voy a aplicar sobre cada uno de los textos la estructura lemantizadora. Entonces lo que voy a hacer es una unión de un proceso de extracción de lemantización, luego de que pasa por el procesador de lenguaje natural y por un tokenizador. Eso básicamente va a permitir de que básicamente la palabra ya esté removida de tokens especiales, que esté convertida a minúsculas y que a la vez no esté contenida en la palabra stopwords o las palabras vacías. Esta es la función clave. Y luego de eso nosotros aplicamos la columna, le aplicamos la función. Se aplica sobre cada una de las filas de nuestro texto. Y básicamente con eso vamos a obtener el data frame limpio y con las palabras lemantizadas, reduciendo la complejidad del vocabulario. Entonces si nosotros venimos acá y generamos cualquier set de oraciones, podemos ir pasándolas sobre la función y nos va a devolver la función ya básicamente lemantizada, cada una de las filas lemantizadas, y a la vez ya no hay stopwords ni signos especiales. Entonces nada, es una función adicional para que puedan ir creando su paquete de clases de funciones y puedan utilizarla para limpiar sus propios textos. Y bueno, nada, eso sería básicamente lo que es el proceso de steaming y lemantización. Esto es un proceso que junto con la corrección ortográfica, la tokenización de oraciones y de palabras, y además los procesos de remoción de palabras no frecuentes y de caracteres especiales que son ruido, son bastante útiles cuando quieres modelar y hacer algoritmos predictivos en NLP. Así que bueno, espero que haya sido claro. Cualquier comentario lo pueden dejar por acá y nos veremos en la próxima. Hasta pronto.